Vamos a empezar ya con esta entrevista testimonial, señor Leo Cabrera. Muy bien. Para empezar, preséntate un poquito. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué punto estás ahora mismo? Cuéntame. Bueno, mi nombre es Leonardo Cabrera, soy baterista de sesión a distancia. Me dedico a grabar baterías para cantantes, productores, bandas, cualquiera que necesite una batería personalizada. Ujú. Acá estoy yo. Eh, Ok. y bueno, eso. Vale. Este testimonio, para la gente que se haya visto a lo mejor algún otro, es peculiar, porque tú sabes, la mayoría de personas que yo entrevisto son productores. Sí, En tu caso, no sé si también produces, pero sobre todo eres batería, ¿verdad? sí, sí. ¿Sabes producción, beatmaking o así? Eh, Produje, pero para amigos, no Ok, como aprovechando el estudio, ya que está equipado para grabar baterías, puedo grabarle el resto de cosas. obvio. Además estudié producción en una escuela, así que aprovecho y cuando hay algún amigo o algún conocido que necesite una mano, producimos también. Ujú. Pero mi foco está en la grabación de baterías. Vale. Antes de entrar conmigo en mi acompañamiento, ¿cómo Sí. estabas realmente en tu emprendimiento en aquel momento? Si no me equivoco, tú vienes de haber hecho una mentoría con, ¿cómo se llama el otro chico argentino? Gonzalo Seré. Con Gonzalo Sere. ¿Seré o Sere? Yo lo Es conozco como Gonzalo Seré. Sere, vale, vale, vale. Bueno, en ese momento, ¿cómo estabas? ¿Y qué era lo que más te frustraba o te hacía sentir estancado en aquel momento? Bueno, yo empecé con esto de la grabación, porque en realidad yo me había armado un home studio como para producir. Pero con lo de la pandemia, muchos me empezaron a preguntar, porque me veían la batería de fondo, si grababa, si les grababa, y empecé a grabar, y después me terminé dedicando solamente a grabar baterías, y me iba bastante bien. Eh, Después fue bajando cuando ya se abrió la cuarentena y todo eso, bueno, fueron bajando cantidad de clientes, y anduve siempre medio a los tumbos desde no sé, desde el 22 ponele. Tenía clientes, iba sumando nuevos, pero nunca llegaba al mismo nivel de facturación del principio. Eh, bueno, estuve probando con las redes sociales y andaba siempre, siempre ahí, ahí nomás, Vale. justito. O sea que tu Por, manera de vender en aquel momento era esa, las redes sociales. claro, había empezado con el Facebook, estaba en los grupos de Facebook. Vale. ¿Y Después qué me querías pasé a hacer? Instagram, me Dime, pareció dime. más cómodo el Instagram. Vale. Ok. Eso ya para que la gente tenga contexto, ¿vale? Porque al principio quiero hablar mucho de cómo estábamos en aquel momento, incluidos Sí, también tus miedos antes de entrar conmigo, porque me imagino que pensaste de todo. Te pasaron y muchas sí. cosas por la cabeza. Cuéntame cómo fue aquel momento en el que, en esa situación en la que estabas un poco dando tumbos, te planteas entrar conmigo. ¿Qué miedos te surgieron? Y la posibilidad de que esto al final no era algo rentable como Ujú, para vivir solamente de esto. eh, y no sé, empezar a hacer otras cosas, sino empezar a cambiarlo. Entonces entré a un sold out, creo que un año antes o 2 años antes, no me acuerdo bien. ujú, Me gustó, pero vi como que era más para producción y no me animé en ese momento. ujú. Bueno, después en este último, que creo que fue el último soldado, el último Liberty Producer, me parece. Sí, ¿fue en junio de este año? Sí, ¿El año sí, pasado? claro. Vale. Bueno, Ok, ¿qué pasó? y bueno, era el último. Empecé a preguntar a chicos que ya estuvieron ahí, que los tengo en el Instagram, que son de Argentina. Y después con Borja estuve hablando un poco Ujú, y vimos la manera de que se podía adaptar. Entonces dije, bueno, es ahora porque se termina. ok. Y bueno, y me mandé. Y al final, ¿qué tal dentro de la formación? ¿Qué cosas fueron las que te hicieron cambiar esa manera de pensar con respecto al negocio? Lo primero que te voló la cabeza, ¿cómo fue aquello? Eh, la, la parte de mentalidad está muy buena. Es como que Ujú, te acomoda un par de golpecitos y te acomoda la cabeza.
Sí, totalmente. Totalmente. Eh, Y a nivel de la parte de negocio. ventas, porque siempre me manejé por mensaje, no hacía llamadas de venta. Vale. Era todo, me consultaban, le pasaba información, pasaba portfolio y bueno, y ahí iban agarrando. Ujú, Ahora tengo como un sistema un poquito más, va pasando por dos o tres partes el nuevo cliente ujú. y es como que es un poquito más predecible. Es más predecible saber de los que van a entrar, los que consultan de cuántos más o menos van a terminar cerrando. Te permite quizás sentir que tienes más control sobre tu negocio. Claro, exactamente. Sí, nada que ver. ¿Y ahora cómo estamos a nivel de negocio? De hecho, ya fuera de entrevista me interesa que me actualices en qué punto estamos. Hace poco me comentaste que todavía no has llegado al sold out que quieres, pero Exactamente. cuéntame. Estuve muy cerca hace un par de meses, estuve muy cerca, pero por un par no llegué, como para anunciar el sold out. Ujú, Pero no, está bien. Estoy teniendo mayor recurrencia de clientes. O sea, mismo cliente que me pide muchas, todos los meses me va pidiendo una o dos baterías. Estoy teniendo de esos que se van sumando y voy teniendo nuevos clientes, unos cuantos cada mes. vale. Así que va funcionando. Más o menos se puede decir que hay gente que no lo quiere decir, ¿eh? El rango de facturación en el que te encuentras. Y bueno, los últimos 2 meses, el más alto fue de $1.200, ¿Vale? que fue hace 2 meses atrás. Y los dos anteriores, bueno, fue bajando un poco, pero $700, que es un sueldo más o menos acá en Argentina, Ujú. solamente grabando. Vale, por si la gente no lo entiende, tus servicios solo tienes uno, Sí, que es que tú haces pistas de baterías orgánicas personalizadas a otros productores. O sea, tu cliente ideal son productores. Lo digo sí, para que la sí, gente entienda que normalmente aquí entrevisto productores que trabajan con artistas o con bandas. Tú no, tú trabajas con también artistas que te lo pedirán, pero sobre todo con productores que necesitan ese tipo de sonidos, sí, ¿verdad? sí, sí, Vale. sí. Vale, vale. Para que la gente también entienda la diversidad de negocios que se pueden crear también. Sí, Vale, dime, dime. Termina no, eso. que también me han consultado bandas que o por algún motivo no pueden grabar la batería, Ujú. me, me la piden a mí. eh, Compositores, no un artista, un cantante, sino un compositor que tiene canciones, no sé cómo se llamará, para banda sonora, ese tipo de cosas. También te lo piden. También, Muy bien. Joder, flipas. Hay variedad de clientes ideales ahí, sí, ¿eh? sí. Vale. Si comparas, bueno, en realidad te iba a preguntar que cuál dirías que ha sido el cambio más grande dentro de tu negocio, pero ya me lo has dicho, que es al final ese control que tienes sobre el sistema de venta, Sí, em, ¿no? el embudo, un embudo claro, que siempre va a ser el mismo y hay solamente que confiar y seguirlo. Y reajustar pequeñas cositas. Es que tu negocio es muy Sí, sencillo. claro, La verdad es que sí, sí. sí, De hecho, también para que la gente sepa, lo más complicado, el desafío más grande en tu negocio es posicionar tu marca personal como experto en baterías, porque al final el servicio es sencillo, el proceso es sencillo, el cliente ideal es muy parecido siempre y el speech sí, también. Es más un destacar dentro de tu competencia y que más gente te conozca. exactamente. Vale, a nivel personal, fuera del negocio, ¿qué cosas han cambiado en tu vida privada? Y tuve mucho más tiempo libre porque al no estar todo el tiempo atrás de los clientes, todo ese tiempo se fue liberando, porque Ujú, los clientes vienen, no tenés que ir estando atrás. Eh, en los procesos, al ser siempre los mismos, es como que no perdés tiempo. Siempre repetís el mismo proceso. ujú. Entonces no tenés que estar pensando qué voy a hacer acá, qué le voy a decir, ya está todo armado. Más Entonces tranquilidad. te va sacando un poquito en cada uno, te va sacando un poquito y después vas sumando horas a la semana que es más tiempo libre. Ok, Eh, em- Pude empezar y seguir regularmente el gimnasio. bien, importante, Sí. importante. Súper, o sea, más Y un tranquilidad, despeje más también. estabilidad.
Sí, exacto. Yo al gimnasio voy y entreno más la mente que el cuerpo. Sí que es Claro, verdad. Que por cierto, discúlpame si se me escucha así como con la voz rara, porque es que el resfriado, you know. sí, Que no cambio de tengo... temporada. Sí, supongo que sí. Y ya la más, bueno, quedan dos. La primera es, ¿qué le dirías a un productor o a un profesional como tú de tu instrumento o de otro que estaba como tú estaba, que está ahora como tú estabas antes, pero no se atreve a dar el paso todavía de contratarme, de confiar en mí? Y yo le diría que confíe en el proceso, que confíe en el programa, porque todas esas cositas que fui diciendo, el orden, los mecanismos, todo va a ayudar. Ujú. Uno piensa que no funciona, pero porque es un caos todo. Entonces estás todo el día luchando y luchando, cuesta arriba, pero si confías en el proceso y seguís el sistema, se te hace más simple y es mucho menos pelea contra todo. Es como si estuvieras escalando y después vas caminando. Ok. Es seguirlo y además en el programa está todo ordenado, empieza desde cero, no es que tenés que tener experiencia previa, o sea, sí en el trabajo que vas a brindar, pero en Ujú. toda la parte del negocio tenés todo separado, en orden de dificultad, te vas armando de a poco, es solo meterle. eh, y Bien. salís con todo armado. Oye, me encanta. Voy a clipear esto, ¿eh? Brutal. Y ya la última, la más cortita, pero la más difícil. Game Changers, o en tu caso Liberty Producer, pero bueno, vamos a ver, es lo mismo, ¿vale? Game Estoy en Changers. Game Changer también, Sí, lo estoy en sé, Game pero Changer. como tú has estado en ambas, por eso Ah, te está bien. digo. Bueno, Game Changers en una palabra. El 2.0, Vale. la O versión sea, mejorada. ¿Cómo? vale, vale. La versión mejorada de Liberty Producer. Ok, ok. Me Claro. sirve, me sirve. Gente que dice cambio, transformación, también necesitamos este tipo de palabras. Me encanta. Pues Leo, vamos a despedir la entrevista. Creo que ha quedado de más o menos unos 15 minutitos, un poquito menos. Perfecto para YouTube. Que la gente sepa que voy a dejar tu Instagram aquí abajo por si te quieren conocer o por si necesitan baterías. Y en principio, Batería y ¿qué más? testimonios sobre el programa, si quieren preguntar. Listo. Pues gracias también por eso y despedimos aquí el vídeo. Muchas gracias.